Bien, hola, ¿cómo están? En este primer video, ¿sí? Tengo una lista de videos a hacer, así que en este primer video ustedes se van a enterar de manera sencilla de qué trata una escuela de cuarto camino o para qué es una escuela de cuarto camino, en realidad. Así que bueno, vamos a poner un poquito esto y les voy a comentar de qué se trata. La escuela de cuarto camino, ¿sí? Vendría a ser como una especie de segunda educación en la cual uno aprendería a desarrollar el ser y el saber en conjunto. ¿Qué quiere decir todo esto? Estas dos palabras técnicas, ser y saber. En general nosotros aprendemos información, leemos información, charlamos de información, transmitimos información, ¿sí? Pero generalmente es información que pertenece a lo que está fuera de sí mismo, ¿sí? No hacemos una transmisión de información dándole la espalda al mundo y mirando hacia adentro. ¿Qué significa esto? Que de repente nos preguntan, ¿cómo estás? Bien, porque me compré una computadora o cambié el auto. Sí, pero vos, ¿cómo estás? Bárbaro. Fui a un spa, me hicieron masaje en el cuerpo, y me sacaron algunas cositas y acá y allá. Sí, pero vos, ¿cómo estás? O sea, ahí ya tenemos una de las primeras dificultades, que es tratar de transmitir lo que hay dentro, ¿sí? Entonces, por el lado de la información es muy difícil que uno pueda transmitir, digamos, aconteceres anímicos o situaciones anímicas, y además que el otro las pueda comprender. Por ese lado necesitamos un lenguaje, o sea, un lenguaje de información en un principio para poder acercarnos de manera mucho más sencilla a la visión interior. Bien. Por el otro lado tenemos el concepto del ser. El concepto del ser lo habremos escuchado en temas filosóficos o en conceptos como ser. Yo soy así, el perro es así, una roca es así, o el ser de una planta, el ser de un animal, un ser espiritual, un ser. Bueno, en el trabajo, cuando hablamos de ser, lo que es cuarto camino, nos estamos refiriendo, digamos, a lo que subyace, a lo que está atrás, ¿sí? Atrás, en el fondo, por decirlo en términos sencillos, de estructuras como la personalidad, la falsa personalidad o los yoes, que van a ser temas de otras charlas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que el ser es la parte espiritual del ser humano? No, no necesariamente la parte espiritual del ser humano, ¿sí? El ser involucra las estructuras psíquicas, espirituales y de alma que hay en un ser humano. Esa parte interior, la que no cambia, la que no está sujeta ni al espacio, ni al tiempo, ni a la energía, es el ser desde el trabajo del cuarto camino. Ahora, ¿a qué viene esto de la información y el ser? Bueno, en este sentido, que cuando el ser tiene una información que le permita verse a sí mismo y de esa manera reflejarse en el mundo, o sea, actuar, generar actos de voluntad, se produce una especie de alquimia, de integración entre lo que se sabe y lo que se es. ¿Qué significa esto? Que la unión del saber y del ser produce la comprensión. ¿Qué es la comprensión? La comprensión es el resultado de la experiencia. Experiencia no en el sentido de me martillé un dedo y tengo la experiencia de un martillazo en el dedo. No, no, no. Eso es la experiencia de un evento. La experiencia de la que estamos hablando es la experiencia evolutiva, o sea, la experiencia del crecimiento interior. Por ejemplo, si me toca hacer la experiencia de cuidar una mascota, no solamente es ocuparme de la comida, de llevarlo al veterinario, sino de que esa mascota viva dignamente
¿sí?, como el ser que es. O sea, si yo a un perro lo hago llevar vida de humano, ¿sí?, no estoy haciendo la experiencia de la mascota, ¿sí?, no estoy formando parte ni aprendiendo de la experiencia con una mascota. Cuando el conocimiento y el ser, entonces, confluyen, y eso se transforma en actos de voluntad, se transforma en acciones a realizar, eso genera una retroalimentación que en el trabajo llamamos experiencia. Esa experiencia se sucede todos los días, todos tenemos distintas experiencias y logramos cierta comprensión. Pero esa comprensión queda detenida en un punto, ¿sí? ¿Por qué? Porque llegamos a tener comprensión de muchas cosas de la vida cotidiana. Por ejemplo, si yo no pago determinado impuesto, lo que fuese, o servicio, me lo cortan y bueno, tengo la comprensión y el entendimiento de que hay cierto tipo de reglas y que funcionan de esa manera. Por más que vayan cambiando con las distintas ideas culturales del paso del tiempo. Pero lo que vamos con el tema de Cuarto Camino es que el ser, la parte interna de cada uno, necesita, para poder crecer, un conocimiento que le sea afín. O sea, un conocimiento que de alguna manera no esté sujeto ni al espacio, ni al tiempo, ni a la energía. ¿Qué quiero decir esto? Que la parte mía que necesita trabajar, ir a la universidad, dar exámenes, etc., necesita un nivel de conocimiento. Pero una parte interna del ser necesita un conocimiento que le sea acorde. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser no puede adquirir un conocimiento que varíe con las modas culturales, que varíe si hay más o menos temperatura, que varíe según el país, etc. Tiene que ser un conocimiento que sea perenne, que no tenga estaciones, que no cambie con la moda de la pollera más larga o la falda más larga o la falda más corta. Tiene que ser un conocimiento específico. Ese conocimiento específico, ese conocimiento necesario para el crecimiento del ser, ¿sí?, lo dan las escuelas de crecimiento interior. Estas escuelas de crecimiento interior, ¿sí?, tienen, digamos, la responsabilidad, la meta, el fin de transmitir la información para que el alumno que aprende esa información tenga, valga la redundancia, un conocimiento, una información que le permita desarrollar su ser. ¿Sí? Hasta acá más o menos estamos en un pequeño resumen. El desarrollo del ser necesita un conocimiento acorde a él. De la misma manera que si yo me pongo una ropa de ser humano, es acorde a mí. Pero si me quiero poner una capita de perrito o me quiero poner un vestido de muñeca, no es acorde. De la misma manera, el ser necesita una vestimenta de conocimiento que le sea acorde. Las escuelas de autoconocimiento, ¿sí?, de crecimiento interior, son las que transmiten, imparten, comparten o forman en un conocimiento particular. Bien, ¿a qué va esto o cómo se acerca a las escuelas de Cuarto Camino? Bueno, sencillamente de esta manera. Las distintas personas, ¿sí?, tenemos, por decirlo de alguna manera, ciertas tendencias estadísticas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas que tienen tendencias intelectuales, tendencias emocionales, tendencias motrices, ¿sí?, en una escala. Aquellas personas que tienen tendencia de tipo intelectual, o donde la mayor solución de las inquietudes de la vida anteponen el intelecto para digerirlas o ampliarlas, van a ser personas de tipo intelectual. No quiere decir que no sientan o que no hagan cosas, sino que estadísticamente en su vida anímica predomina esa tónica. Después están equivalentemente las personas de tipo emocional, donde su juicio o su forma de digerir el cotidiano vivir es a través de las emociones, fundamentalmente si le gusta o no le gusta. Y por último tenemos las personas con tendencia a la acción, a primero hacer y después pensar, o a primero hacer y después sentir. Vuelvo a lo mismo, no quiere decir que no piensen,
y que no sientan, pero que fundamentalmente hay una tendencia estadística hacia una función en particular, ya sea el intelecto, sea la emoción o sea la motricidad o la actividad. ¿Sí? Bien. Hasta ahí es sencillo. Entonces, habría una escuela de crecimiento interior para personas que son intelectuales, para personas que son emocionales y para personas que son motrices. O sea, eso sería lo lógico y lo coherente y funcionó durante muchísimo tiempo en la formación de las personas para crecer. A medida que fueron pasando los siglos y las experiencias se fueron ampliando, y hoy nos encontramos que tenemos que estar sintiendo, pensando y haciendo, y que no nos podemos mantener muy en una sola tónica, ¿sí? O sea, el mismo cotidiano vivir nos lleva a hacer experimentaciones mucho más variadas. Llegó un momento donde las escuelas específicamente con un solo aspecto, ya sea el aspecto intelectual o el aspecto emocional o el aspecto motriz, no funcionan muy bien hoy por hoy, y menos aún en las ciudades, ¿sí? Donde el ritmo es otro. Bien. ¿Cómo es que surge o por qué se crea la Escuela de Cuarto Camino? ¿Y qué tiene que ver con esto de los hombres intelectuales, emocionales, motrices? Bueno, muy sencillo. Las distintas personas hoy, por más que tengan estadísticamente una tendencia en su ser, ¿sí? Que su ser tienda a ser emocional, intelectual o motriz, están obligados o condicionados, como lo queramos llamar, por un entorno que está en constante cambio y movimiento. Bien, si hoy una persona con tendencia intelectual fuese una escuela intelectual para aprender lo necesario para desarrollar su ser, se daría cuenta que cuando retornase a la vida cotidiana, porque evidentemente estas escuelas son parciales, o sea, fomentan el aislarse e internarse en una escuela para el desarrollo, o sea, cuando esta persona volviese, se encontraría con un mundo muy variado y donde su preparación sería un tercio de la realidad, o sea, estaría formado fundamentalmente en aspectos intelectuales. Lo mismo para una persona emocional, ¿sí? Lo mismo para una persona motriz instintiva. En la antigüedad, bueno, en la antigüedad las escuelas unilaterales, las escuelas intelectuales o ñaña o del conocimiento, ñaña yoga, ¿sí? Cumplieron su función. Las escuelas emocionales, las bhakti yoga o las escuelas de monasterio, por decirlo de alguna manera, cumplieron su función en una etapa. Y las escuelas motrices, por ejemplo la de hatha yoga, la del trabajo, digamos, físico, también cumplieron su función en una época. Hoy, después de todos estos cambios y procesos culturales, esta integración, esta información que va y viene, donde uno prácticamente es universal, estas escuelas ya no producen los efectos que producían antaño. ¿Qué es lo que sucede entonces? Bueno, sucede algo, como todas las cosas que tienen que ver con lo natural, la necesidad todo obliga. Entonces, hizo falta para el proceso evolutivo actual una nueva forma de escuela. ¿Sí? Una nueva forma de escuela. Estas escuelas tendrían que involucrar pensamiento, sentimiento y acción, equilibradamente. ¿Sí? Equilibradamente. Entonces, una escuela de cuarto camino es una escuela que enseña la parte motriz, la parte emocional y la parte intelectual. ¿Sí? Pero unilateralmente no, porque una escuela de cuarto camino lo último que dice que es que apartarse de la vida cotidiana. O sea, una escuela de cuarto camino fomenta justamente hacer la experiencia de la vida cotidiana, que por eso hemos venido a este plano y a vestir este traje llamado cuerpo humano que funciona a una atmósfera. Así que bien, en una escuela de cuarto camino, amén de desarrollar, como les decía recién, el cuerpo, la emoción y la mente, ¿sí? Amén de desarrollar eso, utiliza una metodología para ese crecimiento en conexión con la realidad, algo que le es pura y exclusivamente particular, que es lo siguiente.
Las escuelas de cuarto camino desarrollan la conciencia. O sea, se dedican a desarrollar la conciencia. ¿Qué tipo de conciencia? La conciencia que tiene que ver con el desarrollo del ser y del saber. Les voy a plantear un ejemplo sencillo. Una persona que tiene predominantemente la parte emocional, ¿sí?, por decirlo de alguna manera, que estadísticamente suele resolver emocionalmente los temas, notarán, ¿sí?, que sus gustos y sus disgustos, ¿sí?, o lo que le gusta o lo que no le gusta, suele ser la vara con la que miden. Entonces, por ejemplo, uno le dice, bueno, eso no deberías comerlo porque vos sabés que te cae mal. Ah, pero a mí me gusta. De algo hay que morir. Sí, pero no te das cuenta que... Sí, yo sé, dice la persona, que eso no me cae bien, pero a mí me gusta y yo lo voy a hacer. Bien, ese es un ejemplo de esta predisposición emocional. Si esta persona fuera una escuela emocional, tendría sacrificio, flagelaciones, mutilaciones, tortura, rezos, cánticos, una cantidad de situaciones para desprogramar, por decirlo de alguna manera, para desprogramar este tipo de respuestas que le dificultan llevar una calidad de vida mejor. ¿Sí? O sea, después de muchos años, esta persona, después de hacer cosas apartado de la vida cotidiana, encerrada en un monasterio, recibiendo una enseñanza tradicional, por decirlo de alguna manera, lograría con mucha suerte en vida poder tener control sobre esa función. Pero cuando volviese al mundo se encontraría que es un tercio de una persona, ¿sí?, del aspecto motriz, emocional e intelectual. Tal vez tendría con mucha suerte el control de su vida afectiva. Pero ¿qué pasó con su cuerpo? ¿Qué pasó con su mente? Evidentemente pasaron hambre. O sea, quedaron pasando hambre. La persona quedó unilateral, como decimos en cuarto camino. Bien, ese es un ejemplo. Pero, volviendo, ¿qué hace una escuela de cuarto camino? ¿Cómo desarrolla la conciencia? Bueno, a esto viene la situación. Volvamos al ejemplo de la persona y le decimos, eso que estás comiendo, vos sabés que te hace mal. Y la persona dice, sí, ya sé que me hace mal, pero me lo voy a comer igual. Bien. Esa persona, si es emocional y hace las técnicas que se enseñan en la escuela de cuarto camino, que es la observación de sí o el recuerdo de sí, decimos técnica como una forma de, ¿cómo se puede decir?, de definirlo para las personas que no tienen lenguaje. En realidad no son técnicas, pero supongamos que son técnicas como para que se entienda. En realidad son actitudes anímicas, ¿sí? La observación de sí es una actitud anímica, un estado interior con el cual nosotros asimilamos información que viene del mundo exterior a través de los sentidos o del mundo interior a través del sabor interior, ¿sí? O sea que son estados anímicos, lo mismo que el recuerdo de sí es un estado anímico. Bien, volviendo al ejemplo. La persona que es emocional, ¿sí?, la persona que es emocional, si ella pusiera en práctica el estado de observación de sí y de recuerdo de sí, lograría un estado de conciencia, ¿sí?, de conciencia, de que su parte emocional, su predisposición emocional estadística, le está jugando una mala pasada y no le deja ver que esa comida no puede comerla. Porque su parte emocional se antepone y dice, a mí me gusta. Entonces, si esta persona toma conciencia, o sea, conecta la información que esa comida no le cae bien, ¿sí?, y además conecta cómo su parte interior se quiere salir siempre con la de ella, a expensa de su decisión, a expensa de su experimentación, toma conciencia a través de la observación y el recuerdo de sí, toma conciencia y dice, no,
no voy a comer esto. Esa toma de conciencia se transforma en un acto de voluntad que es justamente poder elegir si va a comer eso o no lo va a comer. Ahora, ese desarrollo de la conciencia a veces se da de manera natural. O sea, en Cuarto Camino no inventamos la pólvora. O sea, en Cuarto Camino lo que hacemos es que los estados de toma de conciencia o los estados de observación de sí mismo que se dan de manera accidental o aleatoria, ¿sí?, podamos construirlos de manera voluntaria. O sea, que nosotros podamos voluntariamente desarrollar la conciencia y desde la conciencia tener un acto de voluntad que nos permita obrar en una dirección, ¿sí? Si la dirección a obrar es intelectual, bien, usar la parte intelectual. Si la acción a realizar es la parte emocional, bien, realicemos la parte emocional. Si la acción a tomar es motriz, bien, hagamos la actitud motriz, independientemente que seamos mecánicamente o intelectuales o emocionales o motrices. Creo que ya van captando la idea. O sea, con la conciencia yo no solamente voy a utilizar mi predisposición natural, sino que desde la conciencia voy a hacer uso de las partes menos usadas de mí. ¿Sí? Si soy intelectual, voy a usar también las partes emocionales y las partes motrices, ya no desde la tendencia natural, sino desde la conciencia. Desde la conciencia. ¿Qué es lo que hace eso? Eso hace un cambio de ser en mi vida. Me permite ver el mundo de otra manera, tomarlo de otra manera, actuar de otra manera. ¿Sí? Ese ver el mundo de otra manera hace que yo construya una realidad diferente de mi vida. Imagínense una persona que es intelectual y el mundo siempre lo ve de manera intelectual. ¿Qué mundo puede construir? ¿Puede salir de su cárcel mental? Evidentemente no. Entonces, el hecho de tener conciencia nos permite estar un paso por arriba de las predisposiciones naturales y además desarrollar las funciones secundarias que se encuentran, podríamos decir en un término moderno, en el estado infantil, en el estado de Peter Pan, o sea, en un estado que no quieren crecer. La conciencia, de esa manera, usa o administra o nos inclina o nos hace tomar control, inclusive de aquellas partes que nosotros nos las hemos olvidado en el placar por muchos años. De esa manera, una persona que practica Cuarto Camino piensa, siente y obra proporcionalmente en una dirección. ¿Sí? Si la acción implica tanto por ciento de intelecto, tanto por ciento de emoción, tanto por ciento de actividad, equilibradamente con la conciencia, obra en esa situación. Obviamente las metidas de patas se reducen una barbaridad, uno no pierde el tiempo y lo fundamental de lo que es el Cuarto Camino. Los resultados se ven en la vida práctica, en el cotidiano vivir, en el día a día. En el colegio, en la facultad, en el trabajo, en la reunión de padres del colegio, con la pareja, se ven in situ, se ven en el momento. No hay que esperar, es en tiempo real, en el eterno presente. ¿Qué quiero decir con esto? Que la conciencia no está sujeta ni al espacio, ni al tiempo, ni a la energía. O sea, que no está condicionada por el mundo, por el reloj, por la temperatura, por los cambios de clima. ¿Sí? La conciencia es un estado que está por encima significa interior, ¿sí?, de la vida mecánica. Bien, más o menos esa es la idea del desarrollo de la conciencia. Para crear condiciones y desarrollar la conciencia existen las escuelas del Cuarto Camino. Las escuelas del Cuarto Camino, como les estuve adelantando, no obligan, ni es, digamos,
necesidad sine qua non de abandonar la vida cotidiana. O sea, uno tiene que seguir haciendo lo que está. Gurdjieff decía, bueno, si el trabajo te sorprende en determinada actividad, bien, perfecto, quédate en esa actividad y trata de hacerla conscientemente. Viví tu experiencia, viví tu mundo, tu zoológico, tu condición ecológica de entorno, familia, amigos, etc. Vivila conscientemente. Toma conciencia de la situación en la que estás. Y cuando tomes conciencia de la situación en la que estás, podrás dar el próximo paso, que será elegir la vida que necesitas o querés. Mientras tanto, hasta que no conozcamos cómo funcionan nuestras atracciones, rechazos, etc., no podemos ir y elegir. Y eso va a ser paulatino. La idea es evitar el sufrimiento inútil. No hay sacrificios en la escuela de Cuarto Camino y no hay sufrimiento inútil. Es por comprensión. ¿Sí? O sea, por comprensión dejo de comer algo que me cae mal. Por comprensión. Porque hay una conexión interna y externa hacia la actitud, obviamente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es pragmáticamente pertenecer a una escuela de Cuarto Camino? Bueno, en la escuela que yo dirijo, en Buenos Aires, ¿sí? La cosa es muy sencilla, es cursar una vez por semana, 1 hora y media de clase, ¿sí? Formar parte de un grupo e ir adquiriendo los conocimientos necesarios en la etapa de formación cultural del conocimiento. Y después, bueno, hay distintas situaciones futuras, hasta en algún momento, bueno, como en el caso mío, dedicarse a la docencia y a la difusión del sistema. Trabajo bastante. ¿Qué significa bastante? Que el Cuarto Camino no es algo que se va a aprender en esa 1 hora y media de clase teórica, por decirlo de alguna manera, o de clase de compartir experiencia en el grupo, sino que es el resto del tiempo. El resto del tiempo, en nuestro cotidiano vivir, ahí se hace el trabajo. O sea, yo puedo hacer mi trabajo mientras conduzco el auto, o cuando voy caminando al supermercado, o cuando estoy comiendo, ahí es donde uno pone en práctica el trabajo. No en esa 1 hora y media que se está en la escuela. ¿Se entiende? Es como si fuera un cuchillo. Ustedes el cuchillo lo afilan en una piedra, pero cortan un montón de otras cosas. O sea, en ese ratito que lo afilan pueden cortar muchas cosas. Bien, esto es más o menos así. O sea, en el ratito que estamos en la escuela, calculen 1 hora y media, una vez por semana, en 365 días del año, o sea, lo que se logra es impresionante. Entonces, en las escuelas de Cuarto Camino, ¿qué es lo que hay fundamentalmente? 3 líneas de trabajo. ¿Qué son 3 líneas de trabajo? Trabajar con uno, lo que tiene que ver con uno, la salud, las relaciones afectivas, los gustos, el crecimiento cultural, etc. Lo que tiene que ver con uno, lo que yo consideraría mi responsabilidad. Después, la segunda línea es trabajar con el grupo, con los compañeros de trabajo. Después de un tiempo, ¿sí? Hay tareas para hacer grupal con, digamos, la enseñanza como sostén o la escuela como contenedora. Y la tercera línea es hacer actividad para la escuela, desde algo tan sencillo como pegar un afiche para una charla que se va a dar, o, no sé, hacer un anuncio en internet, o dar la charla, o como en el caso mío, escribir algunos libros, o hacer entrevistas, etc. Trabajar para la escuela, trabajar para la difusión de los conceptos de escuela. Esto es más o menos una pequeña idea de cómo se encara, digamos, o cómo se trabaja en nuestra escuela, que es Centro Argos y está en Buenos Aires. Si alguno tiene una curiosidad o quiere preguntar sobre algo, acá abajo, en el pie, están los datos para conectarse con nosotros. Gracias y mucha suerte.